Hola, sean todos muy bienvenidos al canal. Mi nombre es Fernanda y aquí les traigo videos 2 veces al día sobre relatos de sucesos sobrenaturales. Si todavía no están suscritos a nuestro canal, los invito a suscribirse ahora mismo, dejar su like e invitar a esa persona que saben que disfruta de las historias de lo sobrenatural. Hoy he reunido una colección especial donde voy a contar relatos enviados por ustedes sobre apariciones de cosas sobrenaturales en plantaciones. Y miren, me sorprendí con la cantidad de relatos que tenía en mi correo sobre ese tema. Solo un aviso más. Si tienen alguna historia y desean enviárnosla, tienen el correo fijo justo debajo del video, que es a donde deben enviarse los relatos. Bien, ahora que ya di todos los avisos, vamos al primer relato de hoy. El primer relato se llama La criatura en el cañaveral. Entonces vamos a ver de qué se trata. Pero ya me lo imagino, una criatura en el cañaveral. Ay, gente, yo le tengo pavor. Le tengo un pavor tremendo a los cañaverales, en serio. Los cañaverales y los maizales me dan un miedo horrible. Bueno, pero vamos. Hola, Fernanda, ¿cómo estás? Siempre he disfrutado mucho escuchar los relatos que compartes y por esa razón decidí enviarte uno de los míos. Este es un relato real y me ocurrió a mí. Para que te sientas cómoda durante la lectura, revisé la gramática y la ortografía. Muchas gracias. Recuerdo perfectamente aquella tarde. Tenía entre 7 y 8 años, y mis hermanos y yo acostumbramos pasar el día en la casa de mi abuela, una finca que existe hasta hoy y que por sí sola ya guarda demasiadas historias para un solo lugar. Puede ser antigua y sencilla, pero todos los que han pasado por allí tienen algo que contar. Ese lugar tenía una energía diferente, ¿saben? Era como si las paredes de esa vieja casa guardaran secretos de generaciones, susurros de tiempos antiguos que todavía resonaban por los rincones oscuros de la propiedad. La finca quedaba en una zona muy aislada, rodeada de monte nativo por un lado y ese inmenso cañaveral por el otro, que parecía extenderse hasta donde alcanzaba la vista. Mi mamá nos dejaba en casa de mi abuela para ir a trabajar, pues éramos muy pequeños. Yo tenía mis 7 u 8 años, y mis hermanos eran incluso menores. Éramos como una escalerita, entre comillas, ¿saben? 8, 7 y 6 años. Recuerdo que mi mamá siempre nos dejaba muy tempranito con el rocío todavía en las hojas y solo volvía a buscarnos cuando el sol ya se estaba poniendo. Mis abuelos eran personas del campo, de esas que se levantan con el canto del gallo y viven siguiendo el ritmo de la naturaleza. Tenían una sabiduría antigua, un conocimiento que venía de la tierra, de las historias contadas alrededor del fogón de leña, de las creencias pasadas de generación en generación. En la finca de mis abuelos había un cañaveral enorme y a nosotros nos encantaba jugar allí, aunque después nos quedaríamos llenos de picazón, una picazón de verdad, como la que dan las hojas de caña de maíz y de bambú. Esos bambúes amarillos, ¿saben, gente? Tienen unos pelillos. Señor, eso pica muchísimo. Pero en fin, las hojas de caña raspaban la piel. Pero eso nunca fue razón suficiente para alejarnos. Ese lugar tenía algo que nos atraía. Era como si el cañaveral ejerciera una fuerza magnética sobre nosotros. Niños curiosos y aventureros. Mi abuela siempre decía que los niños tienen un imán para el peligro. Y no se equivocaba. A pesar de toda la picazón, a pesar de los rasguños que las hojas afiladas nos dejaban en los brazos y las piernas, siempre volvíamos allá. Las cañas no eran tan cerradas, así que había caminos rectos entre ellas. Era perfecto para jugar. Esas hileras parecían corredores naturales, un laberinto verde que cambiaba a medida que la plantación crecía. Al comienzo de la temporada, cuando las cañas estaban bajas, se podía ver por encima de ellas, pero cuando crecían por completo formaban paredes altas que bloqueaban totalmente la visión. Era en esas épocas, cuando el cañaveral estaba más alto, que nuestros abuelos se ponían más estrictos con los horarios y más insistentes para que no jugáramos allí. Aquel día, como tantos otros, estábamos listos para ir a jugar cuando mi abuelo nos advirtió con su voz firme de siempre: oigan, no se queden jugando hasta tarde, ¿está bien? Cuando el sol empiece a desaparecer, regresan a la casa. Recuerdo el tono serio con que hablaba, con esa mirada penetrante que parecía atravesarnos. No estaba simplemente dando una orden, nos estaba alertando sobre algo real, algo peligroso. Mi abuela,
que estaba en la cocina preparando el almuerzo, complementó con su voz dulce pero igualmente firme que no era broma, que cuando ellos decían volver temprano, era volver de verdad, sin demoras. Nuestros abuelos eran muy estrictos con eso. No podíamos quedarnos jugando en el atardecer. Y en ese momento en que el cielo empieza a ponerse anaranjado y todo parece adquirir un tono diferente, ellos no nos dejaban ni quedarnos frente a la casa. ¿Saben? Aunque hubiera luz encendida, había que entrar a la casa. Esa hora específica del día, cuando el sol se está poniendo y las sombras se alargan, era casi sagrada en casa de mis abuelos. Era como si existiera una línea invisible entre el día y la noche, y cruzar esa línea significaba entrar en territorio peligroso. Y para asustarnos nos decían que el chotacabras vendría a buscarnos. En nuestra mente de niños, el chotacabras era algún bicho del monte, ¿saben? Algo peligroso. Solo de adultos descubrimos que se trataba simplemente de un búho, pero en esa época ese nombre sonaba aterrador. La forma en que lo pronunciaban con ese tono de advertencia hacía parecer que el chotacabras era un monstruo terrible que acechaba a los niños desobedientes. Hoy entiendo que quizás usaban esa historia para mantenernos seguros, pero era solo eso. ¿No habría algo más detrás de esas insistentes advertencias? Pero bueno, en aquella tarde específica fuimos a jugar como siempre, felices, corriendo, riendo, y entramos al cañaveral y empezamos a jugar a las escondidas. Era fácil esconderse allí entre las hojas, pues eran altas, y el tiempo pasó tan rápido que ni lo notamos. La alegría del juego nos consumió por completo. Mis hermanos reían fuerte cuando encontraban un buen escondite y yo me sentía orgullosa cuando tardaban en encontrarme. El viento agitaba las hojas de las cañas, creando un sonido susurrante que parecía acompañarnos en esa diversión inocente. El sol todavía estaba alto en el cielo, ese sol fuerte de media tarde que calentaba nuestra piel e intensificaba el verde brillante de la plantación. Jugamos tanto que no notamos que el sol estaba bajando. Fue entonces que escuchamos la voz de nuestro abuelo, distante, llamándonos para volver. Llamé a mis hermanos y ellos salieron corriendo y yo fui justo detrás, o al menos creí que iba justo detrás. Recuerdo que todavía estaba riendo, pensando que todo era parte del juego, cuando de repente me di cuenta de que estaba sola. El sonido de las risas de mis hermanos había desaparecido y ya no podía verlos entre las cañas. En algún momento, sin entender cómo, me perdí. No sé explicar exactamente qué pasó, pero sé que el camino de regreso simplemente no aparecía. Esos corredores entre las cañas que antes me parecían tan familiares ahora lucían todos iguales. Giraba hacia un lado, creyendo que era la salida, pero solo encontraba más y más hileras de caña. Giraba hacia el otro lado y pasaba lo mismo. Era como si el cañaveral se hubiera transformado en un laberinto sin fin y yo estaba atrapada dentro. Empecé a caminar más rápido, tratando de encontrar la salida antes de que mi abuelo volviera a llamar. Pero cuanto más caminaba, más perdida me sentía. El pánico comenzó a subir por mi pecho. Conocía ese lugar, jugaba allí casi todos los días. ¿Cómo era posible estar perdida? Las hojas de caña parecían cerrarse a mi alrededor, bloqueando cada vez más la luz del sol que ya comenzaba a debilitarse. Miré hacia arriba intentando orientarme por la posición del sol, pero las cañas eran tan altas que apenas se podía ver el cielo. Fue entonces cuando algo cambió. El sonido del ambiente desapareció. El ruido de las hojas, de los insectos, todo se volvió extraño, distante. Era como si alguien hubiera bajado el volumen del mundo. Antes escuchaba los grillos, los pájaros, el viento en las hojas, pero de repente todo quedó en silencio. Un silencio pesado, antinatural, que hacía zumbar mis oídos. Era el tipo de silencio que parece presionarte por todos lados, que te hace contener la respiración sin darte cuenta. Y era un olor fuerte, muy fuerte, nauseabundo, imposible de ignorar. El hedor invadió mis fosas nasales de golpe, revolviéndome el estómago.
Era un olor a muerte, a descomposición, pero había algo más, algo que no conseguía identificar, pero que me aterrorizaba todavía más. Era como si ese olor cargara consigo una sensación de maldad, de algo profundamente equivocado. Y fue entonces cuando lo vi. Justo frente a mí había algo que a primera vista parecía un perro, pero no lo era. Era demasiado grande para ser solo un perro. Estaba sentado de espaldas a mí, como si estuviera comiendo algo. Podía escuchar los sonidos que venían de esa cosa, sonidos húmedos, de masticación, de algo siendo desgarrado. Recuerdo el pelo ralo, medio grisáceo, al punto de poder ver la piel debajo. La piel era extraña, medio oscura, medio enfermiza, con manchas que parecían heridas o quemaduras antiguas. Recuerdo que mi corazón se disparó. No reconocí ese animal. Y en mi mente de niña era un perro gigante, pero algo en él estaba mal. Todo estaba mal. El tamaño, la forma en que se movía, ese pelo ralo y feo, el olor horrible. Mis abuelos tenían varios perros en la finca y los conocía a todos. Pero aquello definitivamente no era ninguno de ellos. Era algo diferente, algo que no debería existir. Me quedé paralizada de miedo hasta que de repente empezó a olfatear aire. Levantó la cabeza lentamente, como si estuviera buscando algo. Como si me estuviera buscando a mí. Vi el hocico levantarse, las fosas nasales dilatándose, captando mi olor en el aire quieto del cañaveral. Mi sangre se heló. Quería correr, gritar, hacer cualquier cosa, pero mi cuerpo no respondía. Era como si mis pies hubieran echado raíces en el suelo. Fue entonces cuando pude ver mejor su cara. Los ojos eran amarillentos, extraños, aterradores, de una manera que no sé explicar bien. Solo sé que era horrible. No eran ojos de perro, eran ojos que parecían brillar con luz propia, una luz enfermiza y maligna. Cuando esos ojos se fijaron en mi dirección, aunque yo estuviera parcialmente escondida entre las hojas, sentí como si pudieran ver a través de mí, como si pudieran ver mi alma. Era una mirada vacía, pero al mismo tiempo llena de un hambre terrible. Mi corazón parecía latir tan fuerte que pensé que podía escucharme. Cada latido era como un tambor en mi pecho, tan alto que estaba segura de que esa cosa me iba a encontrar solo por el sonido. Mis manos temblaban sin control y sentía las lágrimas quemando mis ojos, a punto de caer. Respirar parecía imposible, como si el aire se hubiera vuelto demasiado pesado para entrar en mis pulmones. Hasta que con mucho cuidado y mucho miedo empecé a caminar hacia atrás, muy despacio, escondiéndome detrás de algunas hojas. Cada paso era una eternidad. El pie quería volver a la casa de mi abuela, sentir el olor de la comida en el fogón de leña, escuchar la voz de mis hermanos, estar en cualquier lugar menos allí. Las lágrimas nublaban mi visión, pero no podía limpiarlas, no podía hacer ningún movimiento brusco. Seguí caminando hacia atrás, muy despacio, sin quitarle los ojos a esa cosa horrible. Fue en ese momento que escuché la voz de mi abuelo llamándome. Enseguida los perros que siempre lo acompañaban entraron al cañaveral, ladrando completamente desesperados.
y fueron directamente hacia esa cosa. Los ladridos eran diferentes a los ladridos normales, eran ladridos de miedo mezclado con rabia, ese sonido que hacen los perros cuando sienten algo sobrenatural. Escuché el ruido de sus patas corriendo por la tierra, quebrando las hojas secas del suelo. La criatura entonces se levantó y corrió hacia adentro del cañaveral, desapareciendo entre las hojas como si nunca hubiera estado allí. Cuando se levantó por completo pude ver el tamaño real de esa cosa. Era enorme, mucho más grande que cualquier perro o lobo que hubiera visto, incluso en fotos. Corrió en dos patas por un momento antes de lanzarse en cuatro y desaparecer entre las cañas con una velocidad imposible. El sonido de su huida era pesado, violento, destruyendo todo a su paso. En cuanto escuché a mi abuelo más cerca, corrí en dirección a su voz. Encontré la salida y poco después lo encontré a él, que empezó a preguntarme por qué no había vuelto con mis hermanos. Cuando lo vi fue como si una represa se rompiera dentro de mí. Corrí y me aferré a él, sollozando, temblando entera. Él se asustó con mi estado, nunca me había visto tan aterrada. Fue entonces que le expliqué que me había perdido y no encontraba el camino. Él parecía confundido, pues siempre jugábamos allí. Pero notó cuánto miedo tenía, así que simplemente volvimos a casa. Casa, vi en sus ojos que sabía que había pasado algo más que solo perderme. Miró hacia el cañaveral donde los perros todavía ladraban nerviosamente y su expresión se volvió seria y preocupada. Cuando llegamos le pregunté a mis hermanos por qué no me habían esperado y dijeron que creyeron que yo venía corriendo justo detrás de ellos y solo se dieron cuenta de que no había vuelto cuando ya estaban en casa. Mis hermanos estaban jugando tranquilamente en el corredor, sin imaginar el terror que yo acababa de vivir. Contaron que cuando escucharon al abuelo llamar, salieron corriendo del cañaveral como siempre hacían, y estaban seguros de que yo estaba allí con ellos. Fue entonces cuando mi abuelo salió a buscarme. Mis abuelos me preguntaron por qué estaba así, y fue allí que conté que había visto un perro gigante. Intercambiaron miradas, algo desconfiados, y simplemente reforzaron lo de siempre. ¿No les advertimos más de una vez que hay que volver temprano, pues? Pero había algo en la manera en que se miraron, una comprensión silenciosa, como si supieran exactamente lo que yo había visto, pero no quisieran hablar de eso frente a los niños. Solo sé que nunca voy a olvidar esa tarde. Fue horrible. Y hoy, ya adulta, sé que no fui la única en tener experiencias aterradoras en esa finca. Hablé con primos mayores, con vecinos antiguos, y descubrí que ese lugar tenía una historia. Varias personas ya habían visto cosas extrañas en ese cañaveral, principalmente al atardecer. Había historias de animales desaparecidos, de sonidos extraños durante la noche, de sombras que corrían entre las cañas cuando no debería haber nada allí. Sé muy bien lo que vi, y aquello con certeza no era solo un perro. Y ese fue mi relato. Muchas gracias, Fernando. Un gran beso. Pronto volveré para contar más. Un beso. ¿Está bien? Muchas gracias por haberlo enviado. Exactamente. Si tienen más relatos, pueden mandarlos aquí al canal. Y bueno, gente, me pongo a pensar. Si los abuelos advertían que no volvieran tarde, que no volvieran después de que el sol se pusiera, es porque sabían algo. Hay esa frase que dice que ellos sabían algo que ustedes no sabían. Entonces, siempre que alguien mayor, alguien más experimentado en ese lugar diga algo así, es bueno respetarlo, especialmente en los cañaverales. No sé por qué, gente, pero hay ciertas plantaciones que tienen cosas muy extrañas. Fue precisamente por eso que hice esta colección, porque tenemos muchísimos relatos. Igual los van a ver a lo largo del video. Son muchos relatos. Y no es porque me haya emocionado de más, porque son muchos relatos de verdad, así que voy seleccionando. Entonces hay material suficiente para hacer otros videos iguales a este, porque hay muchos relatos sobre plantaciones. Así que algo pasa en las plantaciones muy grandes. Y si alguien que está viendo el video sabe explicar por qué hay tantas apariciones en plantaciones, les voy a agradecer y me encantará leerlo en los comentarios. Porque realmente es algo que me dejó muy curiosa. Un beso. ¿Está bien? Muchas gracias. Y creo que no era un perro. Creo que era un hombre lobo, ¿no? Bien, nuestro próximo relato se llama El bus fantasma y la bola de fuego. Hola Fernanda, este es el segundo relato que te envío. Mi nombre verdadero está en el correo, pero puedes llamarme Milly.
Esta historia le ocurrió a mi novio y yo la estoy escribiendo desde su perspectiva. Ya cambié los nombres de las personas y de las ciudades tal como él me lo contó. El otro relato que envié no lo revisé y tenía algunos errores, pero este lo cuidé mucho, así que vamos. Entonces ella refuerza una vez más que el relato será contado desde la perspectiva de su novio, como si fuera él quien habla. Bueno, vamos allá. Yo estaba en una fiesta con un amigo, el Guto, que es de la Umbanda, pero le tiene un miedo terrible a los espíritus. También estaban con nosotros otros dos amigos de él, que eran de Santa Catarina. La fiesta estaba muy animada, de esas fiestas del interior que duran hasta que sale el sol. Había música en vivo, parrilla a todo vapor, mucha gente conocida y ese ambiente relajado típico del fin de semana. El Guto estaba animado, conversando con todo el mundo, y los dos amigos de Santa Catarina parecían divertirse bastante también, aunque eran algo reservados. Habían venido a visitar a Guto y aprovecharon para salir de fiesta con nosotros. Nos quedamos en la fiesta hasta la madrugada, más o menos hasta las 2 o 3 de la mañana. El tiempo pasó volando entre una conversación y otra, algunas cervezas, muchas risas. Cuando nos dimos cuenta, la fiesta ya estaba vaciándose, la mayoría de la gente se había ido y solo quedábamos algunos pocos resistentes. Fue cuando miramos el reloj y vimos que ya era tardísimo. Los chicos habían perdido el autobús de regreso a casa. Así que Guto me preguntó si no podíamos llevarlos. No los conocía, así que me mostré algo reticente. ¿Saben cómo es? Uno escucha cada historia de gente que dio un aventón y le fue mal. No es que fuera muy desconfiado, pero eran las 2 de la mañana, carretera oscura, dos tipos que nunca había visto en mi vida. Pero Guto me garantizó que eran de confianza y que no habría peligro. Los conocía de hace años, eran amigos de toda la vida, buena gente. Aún así dudé un poco. Y además tenía un bate de béisbol escondido en el carro. También tenía un puño americano y un cuchillo en la cintura. Así que si pasaba algo, sabía que podía defenderme. No es que fuera paranoico, pero manejar solo de madrugada por carreteras desiertas requiere cierta precaución. Mi papá siempre decía que más vale prevenir que lamentar, y yo me lo tomaba en serio. Entonces, pensándolo bien, aunque se presentara algún problema, no estaría completamente desprotegido. Evalué la situación una vez más, miré a Guto que me miraba con cara de perrito abandonado, y al final acepté. Los llevé. Tomamos la carretera en dirección a Santa Clara. No se veía nada en la carretera. Éramos solo nosotros y la luz de los faros del carro. La noche estaba particularmente oscura, sin luna, sin estrellas visibles, solo esa oscuridad densa que parecía tragarse todo más allá del alcance de los faros. La carretera era recta y vacía. No había pasado ningún carro en al menos 15 minutos. El silencio dentro del carro era roto solo por el sonido del motor y eventualmente algún comentario suelto sobre la fiesta. Los dos chicos de Santa Catarina iban en el asiento de atrás, el Guto en el asiento del copiloto a mi lado, hasta que uno de los chicos dijo: oigan, ¿quieren hacer algo chévere? Yo, resistente, dije que deberíamos seguir por la carretera principal. Mi intuición ya me decía que eso no era buena idea. No sé explicarlo bien, pero había algo en su tono de voz, una emoción extraña, algo fuera de lugar para esa hora de la madrugada. Yo solo quería dejar a los chicos en casa y volver a dormir. Había sido un día largo y el cansancio ya se hacía sentir. Sin embargo, Guto estuvo de acuerdo con ellos y yo, aunque estaba resistente, quería ver a dónde iba a dar aquello. ¿Saben esa curiosidad que a veces habla más fuerte que el buen sentido, verdad? Fue exactamente eso. Una parte de mí decía que siguiera por la carretera principal, pero otra parte quería descubrir qué tenían en mente esos chicos. Además, Guto parecía animado con la idea, y pensé que quizás era solo un atajo o algo así, nada del otro mundo. Entonces tomamos un camino alternativo y seguimos, cuando de la nada vemos los faros de un autobús detrás de nosotros. Apareció de repente, ¿saben? Que un segundo la carretera estaba vacía. Al siguiente había un autobús pegado detrás. Me pareció raro porque no lo había visto acercarse, no había notado la luz de los faros a lo lejos, nada. Era como si simplemente hubiera aparecido allí. Pero pensé que quizás estaba distraído, demasiado cansado para haberlo notado antes.
Le di paso, pero seguía pegado al guardafango trasero. Reduje la velocidad, moví el carro más hacia el lado derecho, puse la señal, hice todo correctamente para que el autobús adelantara. Pero no pasaba. Seguía allí, pegado detrás, con esos faros potentes iluminando todo el interior del vehículo a través del retrovisor. Era irritante y a la vez algo aterrador. ¿Quién maneja un autobús de madrugada en una carretera alternativa? ¿Y por qué no pasaba si yo estaba claramente dando el paso? Los chicos estaban partiendo de risa y el Guto, miedoso como siempre, empezó a asustarse. Era un contraste bizarro. Mientras los dos chicos de Santa Catarina reían como si fuera lo más gracioso del mundo, el Guto estaba visiblemente incómodo, moviéndose en el asiento, mirando nerviosamente hacia atrás, con esa risa nerviosa de quien intenta disimular el miedo. Yo ya estaba un poco harto y dije algo así como, a ver qué diablos es esto. Estoy dando el paso y el autobús no quiere pasar. Hasta que uno de los chicos respondió, bueno, bienvenidos a Santa Clara. Y el nombre de la ciudad está cambiado. Al parecer la ciudad era conocida por cosas sobrenaturales. La forma en que lo dijo, con esa sonrisa maliciosa, como si guardara un secreto, me dejó un escalofrío. Santa Clara era conocida por historias extrañas. ¿Cómo así? ¿Por qué no lo había mencionado antes? Empecé a preguntarme si esos chicos no nos habían llevado a esa carretera a propósito, solo para divertirse con nuestra reacción. Cuando tuve oportunidad, moví el carro hacia el acotamiento y apagué los faros. Fue una decisión instintiva, algo irracional quizás, pero necesitaba ver qué iba a hacer ese autobús. Si pasaba directo, genial, era solo un conductor antipático. Pero si se detenía también, entonces tendríamos un problema. El autobús que estaba pegado a nosotros también se detuvo y apagó las luces. Mi corazón se aceleró de inmediato. Aquello no era normal. Definitivamente no era normal. Los chicos que estaban en el carro seguían riéndose y dijeron que en esa región pasaban muchas cosas de ese tipo. Hablaban como quien cuenta un chiste, completamente despreocupados, como si ser seguidos por un autobús fantasma fuera algo rutinario. Contaron que esa carretera era famosa, que todo el mundo de la región sabía de las apariciones, que era casi una atracción turística local para los valientes. Cuanto más hablaba, más bizarra se volvía la situación. En ese momento yo me preguntaba si esos chicos realmente estaban vivos, ¿saben? Por encontrar tanta gracia en aquella situación. Puede parecer una locura, pero se me pasó por la cabeza. Su reacción. Su reacción era tan antinatural, tan fuera de lo normal, que por un momento consideré la posibilidad de que quizás no fueran exactamente lo que parecían ser. Miré de reojo al Guto, intentando ver si él también lo encontraba raro, y por el sudor en su frente quedaba claro que sí. Después de un rato parado allí, dije que ya me iba de vuelta a la carretera principal y que luego dejaría a los chicos en el punto acordado. Se acabó la broma, se acabó el atajo, se acabaron esas payasadas. Yo solo quería irme de allí, dejar a esos tipos donde fuera que vivieran y volver a casa. El silencio cuando el autobús estaba parado detrás de nosotros era opresivo, pesado, como si el aire se hubiera vuelto más denso. Sin embargo, ellos insistieron en que deberíamos seguir por esa carretera, pues sería genial. Genial, genial, ¿para quién? Para mí no estaba haciendo nada genial. Y por cómo el Guto casi se desmaya a mi lado, para él tampoco. Pero ellos insistían, decían que íbamos a ver cosas interesantes, que valía la pena continuar, que ya casi llegábamos al mejor tramo. Pero, en fin, ya estaba harto, aunque aún así decidí seguir. No sé por qué. Quizás fue terquedad, quizás para demostrarme a mí mismo que no había nada de especial, que todo era coincidencia e historia de la región. O quizás era esa curiosidad mórbida que a veces nos hace hacer cosas que sabemos que no deberíamos hacer. Encendí el carro de nuevo. Los faros volvieron a iluminar la carretera y seguí adelante. Curiosamente, cuando miré por el retrovisor, el autobús había desaparecido. Simplemente ya no estaba allí. En un momento determinado, ya en esa carretera, estábamos pasando cerca de un cañaveral. Era una carretera simple de doble vía y no había nada alrededor, solo la caña.
Las cañas eran altas y formaban paredes verdes a ambos lados de la carretera, bloqueando completamente la visión del horizonte. Era claustrofóbico de cierta manera, como si estuviéramos pasando por un túnel vivo. El viento hacía que las hojas se balancearan, creando un sonido susurrante que se podía escuchar incluso con las ventanas cerradas, hasta que de repente una luz muy intensa invadió el carro, acompañada de un estruendo que venía del cielo. Fue tan intenso, tan repentino, que por un momento pensé que nos estaba golpeando un rayo. La luz era cegadora, blanca y brillante, iluminando todo como si fuera mediodía. El ruido era ensordecedor, un sonido grave y continuo que hacía vibrar el carro. Entonces vimos una bola de fuego que pasó junto a nosotros. Era como un avión, solo que volando muy bajo. Pero no era un avión, no tenía la forma de un avión, no hacía el sonido de un avión. Era literalmente una esfera de fuego, enorme, brillante, dejando un rastro de luz detrás. Pasó tan cerca del carro que se pudo sentir el calor a través del vidrio y la vimos entrar al cañaveral. El impacto fue violento, aunque sin golpear directamente el suelo. Las cañas en el punto donde entró la bola de fuego se incendiaron instantáneamente, creando una pared de fuego que iluminó todo alrededor. Pero no escuché explosión, no escuché el sonido de algo impactando el suelo. La bola simplemente entró al cañaveral y desapareció, como si hubiera sido absorbida por la tierra. El fuego en las cañas duró solo unos segundos antes de apagarse solo, como si nunca hubiera existido. Abrí los ojos como platos y dije algo así como, ya fue suficiente, no aguanto más esto. Mi voz salió más alta de lo que pretendía, casi un grito. Las manos me temblaban en el volante y podía sentir el sudor corriendo por mi frente. Aquello había sobrepasado todos los límites de lo que yo consideraba aceptable. El autobús fantasma hasta podía intentar racionalizarlo de alguna forma. Pero una bola de fuego cayendo del cielo, eso ya era demasiado. Y los chicos todavía se reían como dos hienas, mientras que el Guto estaba temblando, pálido y con mucho miedo. La diferencia era llamativa. Mientras esos dos chicos se reían descontroladamente, golpeándose entre sí, haciendo comentarios emocionados sobre lo que acabábamos de ver, el Guto estaba prácticamente en estado de shock. Murmuraba algo en voz baja, quizás una oración, y sus manos aferraban el asiento con tanta fuerza que los nudillos estaban blancos. Seguimos el viaje y no pasó nada más. Aceleré lo más que pude en esa carretera. Quería salir de allí lo antes posible. Las cañas seguían a ambos lados, interminables, pero afortunadamente no hubo más apariciones extrañas. La carretera volvió a ser solo una carretera oscura y vacía, sin autobús fantasma, sin bolas de fuego, sin nada más allá del asfalto y la noche. Recuerdo que dejamos a los chicos en el lugar acordado y volvimos a nuestra ciudad. Ellos bajaron del carro todavía riéndose, agradecieron el aventón y la, entre comillas, aventura, como ellos la llamaron, y desaparecieron en la oscuridad. No sé ni dónde era exactamente, solo sé que era en algún lugar de los alrededores de Santa Clara. Apenas esperé a que se alejaran antes de arrancar de regreso a casa. Y déme que diga esto, siempre quise usarlo. La distancia entre las dos ciudades es de unos 60 kilómetros, pero parecía que hubiéramos andado unos 200 kilómetros. Cuando finalmente llegamos de regreso a nuestra ciudad, miré el odómetro del carro y verifiqué en el celular la distancia real. No tenía sentido. Habíamos rodado mucho más de lo que deberíamos haber rodado. Y el tiempo también estaba raro. Cuando salimos de la fiesta eran las 2 o 3 de la mañana. Cuando llegamos a casa ya casi estaba amaneciendo, pero todo el viaje no debería haber durado más de una hora y media como máximo. Guto y yo nunca más hablamos de eso, ni conversamos después con esos supuestos chicos. Fue como si tuviéramos un acuerdo silencioso de dejar esa noche en el pasado. Intenté algunas veces sacar el tema con Guto, pero siempre cambiaba de tema, claramente incómodo. En cuanto a los dos chicos de Santa Catarina, nunca más los vi. Guto tampoco los volvió a mencionar, y yo no pregunté. Algunas cosas quizás es mejor dejarlas sin explicación. Y bueno, Fernanda, ese fue el relato de mi novio. Él ha viajado mucho y tiene otras historias que puedo traerte aquí. Mi novio es camionero y ya ha recorrido todo Brasil, así que imagínate la cantidad de cosas extrañas que ha visto por ahí. Tiene historias de paradas de camiones embrujadas, de carreteras que aparecen donde no deberían existir, de aventureros que desaparecen de la nada. Es algo reticente a hablar de estas cosas, pero de vez en cuando está más relajado, suelta alguna historia que me pone los pelos de punta. Y
le creo, pues él nunca ha relatado apariciones y es bastante escéptico al respecto. Esa es la parte que más me impresiona. Mi novio no es del tipo que anda buscando fantasmas en cada rincón, ¿saben? Es práctico, racional, del tipo que necesita ver para creer. Entonces, cuando me contó esta historia, supe que era verdad. Se podía ver en sus ojos que realmente había ocurrido, que no era invención ni exageración. Él mismo intentó racionalizarlo. Dijo que quizás era un meteorito o algo así, pero en el fondo sabe que no fue eso. Bueno, un beso para ti y para los gatitos. Y perdón por el relato largo y mucho acceso en tu vida. Un beso, ¿está bien? Muchas gracias. ¿Y qué va? El relato ni fue tan largo. Está en un tamaño bien, no fue un relato largo. Pero tampoco me molestan los relatos largos, ¿está bien? Cuantos más detalles, mejor, porque así podemos realmente visualizar lo que ocurrió. Sentir un poco lo que la persona sintió en ese momento. Y bueno, gente, creo que aquí fueron como dos apariciones, ¿no? La del autobús, que vino solo a asustar y se fue. Y la de la bola de fuego que desapareció en el cañaveral. Es interesante cómo son dos fenómenos completamente diferentes ocurriendo en la misma noche, en la misma región. El autobús parece ser más una aparición clásica, de esas historias de carretera que todo el mundo conoce a alguien que conoce a alguien que ya vio. Pero la bola de fuego es otra cosa completamente diferente, más física de cierta forma, más real, pero al mismo tiempo inexplicable. Pero gente, es raro, ¿no? Realmente encontré muy peculiar la reacción de los dos chicos. Y entiendo que su novio haya pensado que quizás eran fantasmas, aunque el Guto los conocía, así que no eran fantasmas, a menos que el Guto también estuviera bajo algún tipo de influencia, ¿saben? Pero eso ya sería demasiada teoría de conspiración. Creo que es más probable que los chicos simplemente fueran unos locos, de esos que disfrutan la adrenalina y no tienen sentido del peligro. Pero entendí la desconfianza del novio, porque miren, aunque uno esté acostumbrado a ver cosas sobrenaturales, cuando las ve se asusta. No es normal, no es natural. Nuestro cerebro simplemente no puede procesarlo bien. Y cuando estás asustado, cansado, viendo cosas imposibles ocurrir, tu mente empieza a hacer conexiones extrañas, a considerar posibilidades que normalmente descartarías de inmediato. Y miren, todo medium que conozco, incluso personas que incorporan entidades, le tienen miedo a las apariciones. Ya he hablado con varias personas que trabajan con lo espiritual, gente que ve espíritus todos los días, y todas admiten que aunque estén acostumbradas todavía sienten miedo en ciertas situaciones. Es algo instintivo, primitivo, que va más allá de la razón. Así que, no sé, encontré la forma en que ellos reaccionaron bastante peculiar. Así que, quién sabe, quizás estaban borrachos, ¿no? O quizás usaron algo. Eso explicaría la emoción exagerada, la falta de miedo, esa risa constante. Pero aún así, borracho o no, hay que ser muy valiente para reírse de una bola de fuego cayendo del cielo. Así que, en fin, no sé. Pero que es una reacción extraña. Eso sí lo es. Definitivamente no es el tipo de reacción que la mayoría de las personas tendría en esa situación. Pero bueno, un beso, ¿está bien? Muchas gracias. Y si tienen más relatos, si su novio tiene, pueden mandarlos aquí al canal, ¿está bien? Me encantaría escuchar más historias de él, especialmente de sus viajes en camión. Apuesto a que tiene cada cosa para contar que daría para hacer una serie entera solo con sus relatos. Y muchas gracias por compartir esa historia con nosotros, fue realmente intensa y llena de detalles que dejan ese frito en la columna. Un gran beso. Y si todavía no están suscritos a nuestro canal, los invito a suscribirse y díganme, ¿están disfrutando los relatos de hoy? Y bueno, gente, el próximo relato se llama El Maizal. Hola, Fernanda. Mi amigo quisiera contar lo que le ocurrió a su familia. Entonces, no revelaré su nombre ni el nombre del lugar donde ocurrió. Y tampoco voy a usar ningún nombre a lo largo del relato para no revelar la identidad. Bueno, pido respeto a Fernanda y comprensión, pues ella solo cuenta lo que les he enviado y no está obligada a denunciar nada. Ya estoy pensando, gente, qué viene a continuación para que haya escrito eso al inicio del relato. Pero vamos allá. Bueno, mi primo era un apasionado del campo
y compró una finca donde vivía solo, totalmente aislado. Siempre había soñado con eso, ¿saben? Desde pequeño decía que algún día iba a dejar la ciudad grande, el tráfico, el ruido, el ajetreo de todo, e iba a vivir en un lugar tranquilo, lejos de todo el mundo. La familia pensaba que era solo palabrería, de esas cosas que uno dice pero nunca realmente hace. Pero él hablaba en serio. Ahorró dinero durante años, trabajando como un loco, economizando cada centavo que podía, hasta que finalmente logró realizar su sueño. Encontró esa finca en un aviso de periódico, fue a verla una sola vez y decidió en el momento que era eso lo que quería. Carretera de tierra, señal de celular casi nula, era bien aislado. Para llegar allá había que tomar la carretera principal, luego entrar por una carretera municipal ya bastante deteriorada y después recorrer otros 15 kilómetros de camino de tierra lleno de baches. Cuando llovía, el carro se atascaba fácilmente. La propiedad más cercana quedaba a unos 5 kilómetros de distancia. Era el tipo de lugar donde uno podía gritar cuanto quisiera y nadie lo iba a escuchar. El silencio allá era casi absoluto, roto solo por el viento, los grillos de noche y eventualmente algún animal del monte. La casa era vieja, con maderas crujientes, piso hundido en algunos lugares y puertas que se cerraban solas. Pero mi primo decía que eso hacía parte del encanto, que era una casa con historia, con personalidad. Tenía planes de remodelarla poco a poco, ir arreglando un cuarto a la vez. La estructura era sólida, hecha con esas maderas gruesas de antes que no se pudren fácilmente. Solo necesitaba algunos reparos, cambiar algunas tablas del piso, ajustar las puertas en sus bisagras, cosas así. Nada que un fin de semana trabajando no resolviera, decía él. Y alrededor había solo maíz alto, de ese tipo cerrado que parece esconder cualquier cosa que uno no debería ver. El antiguo dueño de la finca lo había plantado todo y simplemente lo había abandonado. El maíz había crecido demasiado, pasado el punto de cosecha, y seguía allí, alto, seco, balanceándose con el viento. Formaba casi una pared alrededor de la casa, bloqueando la vista del horizonte. Durante el día hasta se podía ver por encima de las plantas en algunos lugares, pero cuando oscurecía, ese maizal se convertía en un laberinto oscuro y amenazador. Mi primo decía que iba a limpiar todo aquello, arrancar, plantar algo nuevo, pero nunca llegó a hacerlo. Al comienzo eran pequeñas señales, pasos arrastrándose, crujidos de tablas, sonidos de respiración cuando no había nadie. Cuando él me contaba esas cosas, yo siempre pensaba que era cosa de casa vieja, ¿saben? Madera que cruje con la temperatura, viento que entra por las grietas y hace ruido, ratones en el cielo raso, ese tipo de cosa. Toda casa antigua tiene sus ruidos, sus gemidos nocturnos. Yo mismo he vivido en casas viejas y sé cómo es. Pero él insistía en que era diferente, que había algo equivocado en esos sonidos. Y él intentaba ignorarlos, pensando que era cosa de su cabeza. Al fin y al cabo, vivir solo en un lugar tan aislado podía jugarle malas pasadas a la mente de cualquiera. El silencio excesivo, la falta de interacción humana, la oscuridad completa de la noche en el campo, todo eso podía hacer trabajar demasiado la imaginación. Intentaba convencerse de eso. Se ocupaba durante el día con los trabajos de la finca. Intentaba cansar el cuerpo para dormir bien de noche. Pero no estaba funcionando. Entonces empezaron las voces. Lo llamaban por su nombre, ¿saben? Esas voces imitaban personas que él conocía. A veces esas voces lloraban, a veces gritaban. La primera vez que ocurrió, estaba en el galpón arreglando unas herramientas cuando escuchó la voz de su mamá llamándolo. Era tan perfecto, tan idéntico, que salió corriendo pensando que ella había venido a visitarlo. Pero no había nadie. Su carro era el único allí. La carretera estaba vacía. Le llamó a su mamá y ella estaba en casa, a cientos de kilómetros de allá, sin ni saber que su hijo había escuchado su voz. Y él decía que sentía a alguien respirándole detrás, incluso cuando miraba y no había nadie, pero sentía la respiración. Ese aire caliente golpeándole la nuca. El sonido bajo pero inconfundible de alguien inspirando y expirando muy cerca. Se volteaba rápido, pero nunca veía nada.
A veces incluso sentía el olor del aliento, un olor extraño, medio metálico, medio podrido. Empezó a evitar quedarse de espaldas a puertas o ventanas. Siempre se posicionaba de manera que pudiera ver todo el ambiente. Llegó a dejar de dormir. Empezó a beber. Adelgazó muy rápido. Cuando la familia iba a visitarlo, todos quedábamos asustados con su apariencia. Los ojos hundidos, con ojeras moradas profundas, la ropa colgando en el cuerpo demasiado delgado. Temblaba, se asustaba con cualquier ruido, siempre miraba hacia los lados, como si esperara ser atacado en cualquier momento. Su mamá le imploraba que volviera a la ciudad, pero él se negaba. Decía que no podía dejar la finca, que si se iba, aquello lo seguiría. No tenía sentido, pero él lo creía. Y decía que algo crecía entre el maíz durante la noche, y era algo que no era humano, pero que podía caminar como gente. Algo que estudiaba sus movimientos, esperando el momento justo. Empezó a notar patrones. Cada vez que sentía la presencia, cada vez que escuchaba los pasos o la respiración, era después de que le establecía alguna rutina. Si salía a buscar agua en el pozo todos los días a la misma hora, hacia la tercera o cuarta vez sentía que lo estaban observando, como si esa cosa estuviera aprendiendo sus hábitos, memorizando sus movimientos, planeando algo. Una noche, cerca de las 3 de la mañana, me llamó llorando, con la voz temblorosa y casi sin aliento. Yo estaba durmiendo cuando sonó el teléfono. Describió cómo fue levantándose despacio, primero un poco, luego más, hasta quedar completamente de pie. Y era alto, mucho más alto que cualquier persona. Escuché el ruido del teléfono golpeando el suelo, un grito extrañamente apagado, sonidos de lucha, muebles siendo arrastrados o derribados, algo pesado golpeando contra la madera. Estaba allí paralizado, escuchando esos sonidos horribles, gritando su nombre por el teléfono, implorándole que respondiera. Y fue así que nunca más escuchó nada del otro lado. La llamada continuó, pero solo había silencio ahora, un silencio pesado, opresivo. Confieso que lo tomé como una exageración, pues la familia sabía de su situación, pero pensaban que estaba mintiendo. Todos decían que estaba bebiendo demasiado, que se estaba volviendo paranoico por vivir solo, que necesitaba ayuda psicológica. Nadie lo tomó en serio. Yo mismo, que había escuchado esa llamada aterradora, intenté convencerme de que quizás fue una pelea con un intruso, quizás ladrones, algo racional. No quería creer en lo que él venía diciendo hacía meses. Y ahora vemos que quizás todo podría haber sido diferente si lo hubiéramos creído. Ese es el peso que cargo.
Si le hubiéramos prestado atención, si hubiéramos ido a buscarlo, si lo hubiéramos obligado a salir de esa finca maldita, quizás todavía estaría vivo. Pero creíamos que sabíamos más, creíamos que lo estábamos ayudando, dejándolo, entre comillas, vivir su sueño. ¿Qué sueño ni qué nada? Era una pesadilla y lo dejamos allá, solo, a merced de esa cosa. Al día siguiente, un vecino de otra finca pasaba por la carretera de tierra y escuchó algunos gritos cortos, bastante desesperados. Y esos gritos venían de la dirección de la finca. El vecino conocía a mi primo de vista, sabía que vivía solo allí. Al principio pensó que podría no ser nada, pero los gritos eran tan desesperados, tan llenos de terror, que le pesó la conciencia. Entonces decidió llamar a la policía. Bueno, cuando llegó la policía, la casa era un escenario de pesadilla. Había sangre esparcida por el suelo, en las paredes. Los muebles estaban todos volcados. La mesa de la cocina estaba de lado, las sillas rotas. La nevera había sido empujada y estaba fuera de su lugar. Vidrios rotos por todas partes, cortinas arrancadas de las ventanas. La puerta del cuarto estaba rota por dentro, las bisagras arrancadas de la madera, como si alguien hubiera sido lanzado contra ella con fuerza brutal. Y había pedazos de piel presos en la madera, junto con sangre y lo que parecía ser cabello. Todo indicaba lucha, terror y algo que no era humano, pero no había ningún cuerpo. Los policías nunca habían visto nada parecido. Uno de ellos, un veterano con más de 20 años de carrera, dijo después que aquello parecía un set de película de terror. La cantidad de sangre indicaba que alguien había muerto allí. No había forma de sobrevivir a esa pérdida. Pero cadáver, nada, ni rastro de hacia dónde podría haber sido llevado el cuerpo, al menos no dentro de la casa. La pericia siguió el rastro por el maizal, pues el maíz estaba muy aplastado, abriendo caminos torcidos. No era un camino recto, era en zigzag, caótico, como si algo hubiera sido arrastrado por alguien o algo que no se preocupaba por trazar un camino directo. Las plantas estaban rotas, algunas arrancadas de raíz, otras dobladas en un ángulo imposible. Encontraron más sangre en ese rastro, salpicada en las hojas, manchando el suelo de tierra, formando charcos en algunos lugares. Señales de que alguien o algo había sido llevado, arrastrado con una fuerza absurda. Las marcas en la tierra eran profundas, pesadas. Había surcos que parecían haber sido hechos por algo siendo arrastrado, pero también había huellas. Huellas extrañas, demasiado grandes para ser humanas, pero que al mismo tiempo tenían alguna semejanza con pies humanos. Eran más largas, más anchas, con marcas de dedos que parecían garras. La pericia tomó fotos, hizo moldes de yeso, pero nunca lograron identificar qué animal dejaría marcas de ese tipo. Un policía hasta comentó que aquello no parecía humano, pues ningún animal haría eso y ninguna persona tendría fuerza para tanto. La distancia que el cuerpo había sido arrastrado, el peso que indicaban las marcas, la violencia del ataque, nada de eso coincidía con capacidad humana. Y tampoco parecía un ataque de animal salvaje. El jaguar deja marcas de garras y dientes específicas. El lobo, lo mismo. Aquello era diferente, algo que no estaba catalogado, algo que no debería existir. En la segunda noche de búsquedas, 2 policías entraron más adentro del maizal. Eran los más jóvenes del equipo, llenos de valentía y creyendo que los mayores exageraban el miedo. Querían probar que no había nada especial allí, que era solo una plantación abandonada. El resto de la policía se quedó más o menos en el límite, siguiendo por el camino principal. Los más experimentados sabían que había algo equivocado en ese lugar, lo sentían en el instinto, pero los jóvenes no les hicieron caso. Hasta que de repente se escucharon unos gritos. No eran gritos de susto, eran gritos de terror puro, de esos que hielan la sangre, gritos que uno sabe que vinieron de alguien viendo su propia muerte. Corrieron, pero llegaron demasiado tarde. Cuando finalmente lograron abrirse paso por el maizal hasta donde habían venido los gritos, encontraron una escena que ninguno de ellos olvidaría. Uno de los policías estaba muerto. El cuello estaba abierto, pero no era un corte de cuchillo ni tampoco una mordida, sino aplastado. Como si algo le hubiera agarrado el cuello y simplemente lo hubiera aplastado, comprimido hasta que los huesos se quebraron, hasta que la carne se abrió. El cuerpo todavía estaba caliente, la sangre todavía escurriendo. Había ocurrido hacía pocos segundos, no más de 1 o 2 minutos. Y el otro estaba en shock.
cubierto de sangre, temblando y repitiendo algunas palabras desconexas como no era humano, no es humano, cosas así. Estaba agachado, abrazándose las rodillas, balanceándose hacia adelante y hacia atrás, los ojos abiertos como platos fijos en algo que solo él podía ver. No respondía cuando le llamaban por su nombre, no reaccionaba a nada. Lo llevaron directo al hospital, pero nunca volvió a ser el mismo. Pidió traslado a servicio administrativo, se negaba a ir a campo. Nunca más quiso hablar de lo que ocurrió esa noche. Y el cuerpo de mi primo nunca fue encontrado. El del policía fue enterrado rápidamente y el caso quedó oficialmente como desaparición seguida de muerte por causa desconocida. La familia de él recibió las condolencias protocolarias, alguna indemnización, pero ninguna respuesta real. No hubo investigación profunda, no trajeron especialistas, no hicieron búsqueda a gran escala. Todo fue tapado rápido, como si alguien quisiera que aquello fuera olvidado lo más pronto posible. La policía nunca más volvió a esa finca. Orden expresa del mando. Ningún policía de esa comisaría fue autorizado a entrar a esa propiedad nuevamente. Cercaron el área con cinta, pero ni eso fue revisado después. La cinta se amarilleó, se rompió, voló con el viento, y nadie fue a poner otra. La finca fue simplemente abandonada, dejada para pudrirse junto con cualquier secreto que guardara. Hoy quien pasa cerca de ese maizal, especialmente durante la noche, siente olor a hierro, que es como olor a sangre. Ve algunas sombras moviéndose entre el maíz y escucha pasos arrastrándose. Los vecinos de las fincas cercanas evitan pasar por esa carretera después de que oscurece. Dan un rodeo enorme, toman un camino mucho más largo, solo para no tener que pasar frente a esa propiedad. Dicen que es imposible no sentir que algo está muy equivocado allí, incluso pasando en carro de día con los vidrios cerrados. A veces parece que alguien respira cerca, pero no hay nadie allí. Algunos dicen escuchar risas, otros llantos, y algunos dicen escuchar gritos llamándolos por su propio nombre. Hay gente que jura que ya escuchó la voz de familiares muertos saliendo de ese maizal, llamando, pidiendo ayuda. Un hombre contó que escuchó la voz de su hijo fallecido hacía años, tan clara, tan real, que por un momento olvidó que el niño estaba muerto y casi entró a la plantación a buscarlo. ¿Y si la finca todavía está allí? Según los vecinos, está en venta nuevamente, pero el dueño que le vendió la finca a mi primo se negó varias veces a hablar con mi familia sobre el lugar. Cuando intentamos ponernos en contacto, colgó el teléfono. Le enviamos carta. La devolvió sin abrir. Alguien fue personalmente a su casa una vez y él cerró la puerta y amenazó con llamar a la policía si no nos íbamos. Estaba con miedo, se podía ver en sus ojos. Sabía algo, tenía alguna información, pero prefirió guardar el secreto a ayudar a esclarecer lo que había ocurrido. Bueno, Fernanda, el interior no está vacío. Esconde cosas que no son humanas. Cosas que observan, esperan y se alimentan del miedo. Hace 7 años que mi primo desapareció. Son 7 años de dolor y arrepentimiento. 7 años preguntándome si podría haber hecho algo diferente, si debería haber ido a buscarlo esa noche de la llamada, si debería haber insistido más para que saliera de esa finca maldita. 7 años teniendo pesadillas con esos sonidos que escuché por teléfono, preguntándome exactamente qué ocurrió en los últimos momentos de su vida. Agradezco la oportunidad y deseo todo el éxito para ti, que Dios continúe bendiciéndote siempre. Un beso, ¿está bien? Muchas gracias. Sí, gente. Hay lugares que son siniestros de verdad. Hay lugares donde yo tampoco me atrevería a entrar. Creo que de todos los tipos de plantación, el maizal es el que más miedo me da. Y creo que es porque yo ya vi algo en un maizal. Creo que ya les comenté eso aquí, pero antiguamente los padrinos de mi hermana menor vivían en una finca. Y miren, gente, ese lugar era muy, pero muy grande, tan grande, que ni sé el nombre de esa finca. Pero aunque lo supiera, tampoco lo diría, ¿no? Pero, tipo, ellos no eran cuidadores del lugar. ¿Saben esas fincas que son tan
tan enormes que las personas que trabajan allí también viven en la finca. Entonces era un lugar que tenía varias casas esparcidas, pero era muy, muy grande. Yo misma nunca llegué a conocerla toda, de tan grande que era. Y solo para que tengan una idea, ese tío y esa tía vivieron en varias casas diferentes en esa misma finca, así que era enorme de verdad. Y el padrino de mi hermana, mi tío, trabajaba en la oficina. No recuerdo si mi tía trabajaba en algo allí, pero sé que él trabajaba en la oficina de la finca. Y cuando íbamos, podíamos ir al maizal, solo que, gente, era plantación para exportación. ¿Sabe? Imagínense el tamaño. Era muy, muy, pero muy grande. Creo que si alguien se perdía allí, solo un helicóptero sobrevolando podría verlo desde arriba, porque realmente era gigantesco. Y fue precisamente la última vez que recuerdo haber ido a buscar maíz. Y vi, bueno, no es que lo vi de inmediato. Primero sentí la cosa corriendo. Escuché el ruido de la cosa corriendo detrás de mí. No era nadie del grupo. Conocí el sonido de los pasos de mi papá, de mis hermanos, de todos los que estaban allí con nosotros. Aquello era diferente. Era más pesado, más rápido, y venía directo hacia mí. Entonces sí lo vi, gente. La cosa corriendo por la plantación. Solo que no era un ser humano. No había forma de que lo fuera. Y por sus características, tampoco. Era demasiado alto. Se movía de una forma extraña, medio doblado, medio torcido, pero increíblemente rápido. Y el color estaba equivocado, era demasiado oscuro, como si absorbiera la luz en vez de reflejarla. Entonces por eso creo completamente en estos relatos de plantaciones. Y por eso le tengo tanto miedo a las plantaciones de maíz. Porque, gente, les juro, ese día quedé completamente aterrada. Salí gritando y tuve la suerte de no estar tan lejos de la salida, de donde mi papá había parado el camión para recoger el maíz. Quedé completamente aterrada, así que por eso le tengo tanto miedo a las plantaciones de maíz y creo completamente en estos relatos, porque yo ya vi. Ahora, ¿por qué hay esos seres en plantaciones? Buena pregunta. Tendrá que ver con el tamaño de las plantaciones, con el aislamiento, con algo en la tierra. O esas cosas siempre han estado allí y las plantaciones solo les dieron cobertura para esconderse. No sé, pero es algo que me deja muy curiosa y al mismo tiempo muy asustada. Pero bueno, un beso, ¿está bien? Muchas gracias. Y vamos para el siguiente que se llama El espantapájaros, relato de mi abuelo. Hola, Fernanda. Gracias por la oportunidad de leer mi relato. Te admiro mucho y me encanta escuchar tus relatos lavando los platos. Lavando los platos, trabajando y hasta entrenando. Saben cómo es, ¿no? Hay que hacer las tareas del día a día y nada mejor que escuchar unos relatos para que el tiempo pase más rápido. Confieso que ya he lavado muchos platos escuchando tus videos, ya he limpiado toda la casa, ya he cocinado, ya he doblado ropa. Todo eso con tus relatos de fondo. Ya se ha vuelto un hábito. ¿Saben? Cuando voy a hacer alguna tarea doméstica ya busco un video tuyo para poner. Bueno, basta de rodeos y voy al relato. Y no te preocupes por los errores ortográficos, pues el relato ya fue revisado. Así que debe estar todo bien. Mi abuelo era sendero, un hombre de pocas palabras, hombre serio y muy trabajador. De esos hombres antiguos, ¿saben? Del tipo que se levanta antes de que salga el sol, trabaja todo el día bajo el sol fuerte y solo para cuando ya está oscuro. Era respetado en toda la región
conocido por ser justo pero firme, por cumplir su palabra y por no tenerle miedo al trabajo duro. Nunca se quejaba de nada, nunca demostraba cansancio, era duro como una piedra por fuera. Pero quienes convivían con él sabían que por dentro era un buen hombre, que cuidaba a la familia con dedicación y haría cualquier cosa por sus nietos. Y esta historia la contaba con un tono tan serio que nos helaba. No era común que él contara historias, ¿saben? Mi abuelo no era de andar relatando cosas, no era de conversaciones vacías. Entonces, cuando él decidía contar algo, sabíamos que era serio. Y la forma en que lo contaba, con esa voz grave y pausada, mirando fijo a los ojos de uno sin parpadear, sin sonreír, dejaba claro que aquello no era invención ni exageración. Era la verdad pura y simple, por más aterradora que fuera. Tenía una plantación de maíz y tomates, y para espantar a los pájaros colocaba un espantapájaros viejo ahí en medio. ¿Saben? De esos de finca. Era algo sencillo, hecho con lo que había en casa. Quedó medio torcido, medio feo, pero era funcional. Al menos eso era lo que mi abuelo creía en esa época. Todos los días de mañana mi abuelo iba a revisar la plantación, regar y cosechar. Era parte de su rutina, algo que hacía desde hacía décadas. Se levantaba con el canto del gallo, tomaba un café negro bien fuerte, agarraba las herramientas y se iba para la huerta. Primero pasaba por el maizal para ver si todo estaba bien, si no había plaga, si el clima era favorable. Luego iba para el huerto de tomates, que requería más cuidado, más atención. Regaba cuando era necesario, arrancaba las malas hierbas, revisaba si había alguna planta enferma. Era un trabajo rutinario, monótono incluso, pero le gustaba. Decía que era allí, con las manos en la tierra, donde se sentía verdaderamente vivo. Y todos los días el espantapájaros estaba en una posición diferente. Un día de frente, al día siguiente de lado, al otro de espaldas. Al principio, mi abuelo ni prestó mucha atención. Pensaba que era normal, que vientos más fuertes o algún animal podían haber chocado con el muñeco y cambiado su posición. En la finca siempre hay algún animal moviendo las cosas, tumbando, rompiendo. Entonces simplemente acomodaba el espantapájaros de vuelta en la posición original y seguía con su trabajo. A veces ni lo acomodaba, lo dejaba como estaba mientras siguiera de pie. Y pensaba que era el viento que movía el asunto y lo dejaba así. Pero empezó a encontrarlo raro cuando se dio cuenta de que eso ocurría todas las noches. Todas las santas noches el espantapájaros cambiaba de posición. Y no era solo un cambio sutil, ¿saben? No era tipo girarse un poco por culpa del viento. Era un cambio completo. Un día apuntaba hacia el norte, al otro hacia el sur.
Había gente trabajando de día, gente trabajando de noche en turnos. Pero desde que él recuerda, también apareció una luz en el monte que estaba cerca de las plantaciones de la hacienda. Desde el primer mes trabajando allí ya había visto la luz. Era imposible no verla, porque aparecía todas las noches sin falta. Cuando empezaba a oscurecer, pronto aparecía esa luz dentro del monte. No era algo distante como aquella luz del muro en São Paulo. Esta estaba cerca, muy cerca de las áreas de plantación, lo que hacía todo más aterrador. Dice que era como si fuera una persona llevando consigo una antorcha. La luz tenía ese movimiento característico de cuando alguien camina sosteniendo una linterna o antorcha. Pero no hacía ningún ruido, y eso era lo que hacía todo más extraño. Porque si fuera una persona de verdad, se escucharían los pasos, se escucharían ramas quebrándose, hojas aplastándose. Dijo que había visto una luz extraña en el monte durante el turno nocturno, que parecía una antorcha caminando sola. Y como la hacienda era nueva, todos los trabajadores eran nuevos también. La hacienda había sido recién inaugurada, estaba en fase de expansión, así que todo el equipo era recién contratado. Y era la primera vez que cada uno iba a ver esa luz, ¿saben? Era algo nuevo. No había un empleado antiguo que confirmara, que dijera, ah, sí, esa luz aparece de verdad. Es normal por aquí. Entonces, queriéndolo o no, por ser algo nuevo que otras personas no habían visto antes, muchos acabaron burlándose de mi papá, diciendo que estaba viendo cosas. Decían que estaba con sueño, que había confundido con los faros de algún carro en la carretera a lo lejos, que era el reflejo de la luna, esas cosas. Pero pronto, cuando cada uno pasó por el turno de tarde o de noche, acabaron viendo la luz también. Uno por uno fue agarrando turno nocturno y uno por uno fue viendo esa luz. Y volvían al alojamiento con esa cara de quien vio algo que no podía explicar. Algunos se quedaban callados, pensativos, otros venían corriendo a contárselo a los colegas. Y todos confirmaban lo mismo. Había una luz en el monte que se movía como si fuera una persona caminando. Mi papá cuenta que la luz no hacía nada, solo seguía su camino por el monte y nunca le hizo nada a nadie. Tenía una ruta, un recorrido que seguía siempre. Entraba por un lado del monte, lo atravesaba, salía por el otro lado y desaparecía. O a veces se quedaba quieta en algún punto por algunos minutos y luego continuaba. Pero nunca se acercó a ningún trabajador, nunca salió del monte hacia la plantación, nunca hizo nada amenazador. Pero todas las veces que él trabajaba de noche, por allá cerca de las 10 de la noche, veía esa luz. Era como un reloj. Las 10 de la noche, allí estaba la luz. Algunos días apareció un poco más temprano, a veces un poco más tarde, pero siempre en ese horario, siempre haciendo ese mismo recorrido por el monte. Se convirtió
en parte de su rutina. Miraba el reloj, veía que ya casi era la hora y ya sabía que pronto aparecería la luz. Cuenta que daba cierto escalofrío y ese miedo a lo desconocido, ¿saben? Por más que la viera todas las noches, por más que la luz nunca hubiera hecho nada malo, todavía causaba ese malestar, esa sensación de estar lidiando con algo que no debería existir. Era imposible sentirse completamente a gusto sabiendo que había una luz fantasma caminando por el monte a pocos metros de distancia. Pero con el paso del tiempo, ya estaba como acostumbrándose a la luz, pues como trabajaba con cierta frecuencia de noche, la veía seguido. El miedo inicial fue disminuyendo, no desapareció completamente, pero disminuyó. Llegó incluso a comentarles a los colegas que la luz se había convertido en una especie de compañía durante las noches solitarias trabajando. Al menos sabía que no estaba completamente solo, aunque esa compañía fuera sobrenatural. Pero bueno, sabiéndolo o no, era inevitable no sentir miedo. Entonces muchas noches, cuando estaba trabajando allí con un tractor sin cabina y tenía que bajar del tractor para bajar las rejas, era un terror completo, porque daba mucho miedo que esa luz apareciera allí cerca. Los tractores más viejos no tenían cabina cerrada, era solo el asiento, el volante y el motor. Uno quedaba completamente expuesto al ambiente. Y cuando había que bajar para hacer algún ajuste, uno se quedaba allí solo, en la oscuridad, sabiendo que la luz podía aparecer en cualquier momento. De hecho, él cuenta que en cierta parte no sabe bien dónde, porque de noche todo es muy diferente de cómo es de día. El paisaje cambia completamente en la oscuridad. Aquello que de día es familiar y reconocible, de noche se vuelve extraño, desorientador. Pero en una cierta parte donde estaba la plantación, a veces al girar el tractor el faro lo iluminaba. Y allí veía tipo una capillita, ¿saben? Una capilla que tenía 3 cruces. Tres cruces generalmente significan 3 muertes. Puede haber sido un accidente de carro en la época en que eso todavía era carretera antes de convertirse en plantación. O quizás algún accidente de trabajo, alguna tragedia familiar. Nunca vamos a saber, pero es una teoría. Y hace pensar si la luz tiene alguna relación con esas cruces, si son las almas de esas personas que todavía vagan por allí. Más recientemente, él me contó otra cosa que ocurrió en esa época. Fue en una conversación que tuvimos hace pocos meses, cuando recordó un episodio específico que había olvidado contarme antes. Un día él y unos colegas estaban en esa plantación esperando que alguien fuera a buscarlos, pues ya estaba oscureciendo. El turno había terminado y estaban esperando el camión que hacía el transporte de los empleados de vuelta al alojamiento. Fue entonces que los colegas de mi papá empezaron a preguntar y dudar sobre la luz que él decía ver. Algunos de ellos todavía no la habían visto y eran escépticos pensando que era exageración o imaginación. Entonces, de repente, cuando miraron, la luz estaba allí, apareció justo en ese momento, como si hubiera escuchado que estaban hablando de ella y decidió mostrarse. Todos la vieron al mismo tiempo, no había manera de negarlo. Estaba allí, clara como el día, una luz brillante, moviéndose por el monte. Y creo que eran 3 o 4 colegas y decidieron ir detrás de la luz y le preguntaron a mi papá. Vamos, Susé. Estaban emocionados, curiosos, con ese valor que a veces viene cuando se está en grupo. Solos quizás no hubieran ido, pero juntos se sentían más seguros. Y mi papá respondió de inmediato, no voy. No quiero nada con esa luz, hijo. No voy. Y bueno, después, perdón, gente, el papá de ella respondió algo así como, no, no tengo por qué ir. Además, después los chicos pasan a buscarnos y si no hay nadie aquí, se van. Entonces, ¿qué? Nos toca irnos caminando. Mi papá era práctico, pensaba en las consecuencias. Y además, tenía un respeto, casi un miedo reverencial por esa luz. Pensaba que no debía meterse con ella, que debía dejarla en paz. Entonces, no voy. Al final, los colegas fueron y él se quedó. Se quedó allí sentado en el suelo, apoyado en un árbol, esperando que llegara el transporte.
y los hombres fueron corriendo, gente, detrás de la luz. Se los podía escuchar gritándose unos a otros, verlos con las linternas cruzando el borde de la plantación y entrando al monte. Pero después de un rato volvieron y le contaron a mi papá que hasta cierto punto estaban viendo la luz. Lograron seguirla unos 200, 300 metros. La luz mantenía siempre la misma distancia con ellos, como si los estuviera guiando o provocando. Pero después desapareció, de repente, sin aviso, simplemente se apagó y desapareció, dejándolos solos en medio del monte oscuro. Y encontraron un pedazo de madera medio encendida allí en medio del monte. Estaba en el lugar exacto donde la luz había desaparecido. Un tronco viejo, parcialmente quemado, todavía con algunas brasas débiles. Y mi papá replicó de inmediato: llovió toda la tarde. ¿Cómo se encendió esa madera? No hay manera. Había llovido bastante esa tarde. Los hombres se quedaron sin respuestas, sin explicación. Volvieron a donde mi papá estaba esperando, callados, pensativos, algo asustados. Después pasaron a buscarlos, creo que el aventón, y se fueron al alojamiento. Esa noche en el alojamiento nadie quiso hablar mucho sobre lo que había ocurrido. Y algún tiempo después él dijo que un hombre que vivía cerca de la hacienda fue a hablar con él y le contó que había tenido un sueño en que un padre jesuita le decía que había oro enterrado en ese lugar y que debía ser repartido entre él y mi papá, y le mostró exactamente cómo llegar al lugar donde estaba enterrado el tal oro. Era un vecino que tenía una pequeña finca en los alrededores. Buscó a mi papá específicamente porque en el sueño el padre había mencionado su nombre, había dicho que tenía que ser ese hombre y el sed de la hacienda. Y así, mi papá, desconfiado como es, quedó extremadamente desconfiado, pero acordaron ir. Mi papá no creía mucho en esas cosas de sueños proféticos, pero al mismo tiempo la coincidencia era demasiado extraña. ¿Y si era verdad? ¿Y si realmente había oro allí? Podría cambiarle la vida completamente. Creo que el padre dijo que tenían que ir de noche, así que fueron de noche. El hombre dijo que el padre contó que allí cerca había un árbol que se entrelazaba con otro y que cerca de allí estaría el tal oro, dos árboles que crecieron juntos, con los troncos entrelazados. Mi papá dijo que apenas entraron al monte, localizaron ese árbol. Fue demasiado fácil, estaba exactamente donde el hombre dijo que estaría. Aquello dejó a mi papá todavía más intrigado. Y según el sueño tenían que esperar que apareciera la luz y seguirla. La luz los iba a guiar hasta el lugar exacto donde estaba enterrado el oro. Esperaron más de una hora y nada de la luz. Se quedaron allí parados en la oscuridad esperando, y la luz no daba señales. Mi papá cuenta que le estaba deseando que la luz no apareciera porque le tenía mucho miedo. Estaba arrepentido de haber aceptado aquello, solo quería irse de allí. Y denme que digan, la luz no apareció y acabaron yéndose. En esa noche específica, por primera vez en meses, la luz no apareció. Mi papá dice que después de eso nunca más fue posible ponerse de acuerdo con el hombre para volver allí. Siempre surgía algún imprevisto, alguna cosa que lo impedía. Y con el tiempo el asunto fue quedando en el olvido. Y unos años después mi papá acabó renunciando por otros motivos y se fue a otra ciudad. La hacienda estaba cambiando de administración, recortando beneficios, y él consiguió una mejor propuesta en otro lugar. Pero según amigos que tiene allá, la luz sigue apareciendo hasta hoy. Incluso después de tantos años, incluso con todos los cambios que la hacienda tuvo, la luz sigue haciendo su recorrido nocturno por el monte. Ese fue el relato, Fernanda. Perdón si quedó algo desconexo, pero hice lo mejor que pude. Pronto estaré mandando otros relatos vividos por mi papá y otros. Me gustaría saber qué piensas tú y tus suscriptores. ¿Será que es un alma en pena?
¿Tendrá relación con esos cruces? ¿O será algún fenómeno natural que todavía no entendemos? Me encantan tus videos y un beso, Fernanda. Un beso. ¿Está bien? Muchas gracias. Sé que no hace muy bueno ese tipo de luz en morro, gente. Eso ocurre tanto, tanto, tanto. Es un fenómeno muy común, mucho más común de lo que la gente imagina. Recuerdo que allá en la finca donde vive mi mamá, nosotros en cierto periodo veíamos eso en un morro también. Solo que nunca descubrimos qué era y encuentro eso muy, muy, muy bizarro. Estuvimos meses viendo esa luz, todas las noches allí estaba y nunca conseguimos una explicación. Intentamos ir de día a investigar el morro, pero no encontramos nada que pudiera causar esa luz. Estoy segura de que si uno reúne un grupo de personas para verla, la luz no aparece. Es como si supiera, como si evitara ser descubierta a propósito. Y sobre lo del oro, dice la leyenda que no es bueno ir detrás de eso, especialmente siendo dos personas, porque es muy común, hay algo en esa leyenda, corríjame si me equivoco. Hay historias de gente que encontró oro enterrado y después se enloqueció, quedó obsesionada, paranoica. Dicen que cuando van dos personas, una acaba matando a la otra. Por codicia, ¿saben? Para no tener que compartir. Es porque debe quedarse allí, es porque, mas por que debe quedarse allí? Es porque debe quedarse allí. Puedes decir mi nombre sin problema. Y desde entonces no me pierdo ni un video. Se ha vuelto parte de mi rutina, ¿saben? Cuando publicas, ya corro a verlo.
A veces lo veo mientras hago otras cosas. A veces paro todo solo para prestarle atención a las historias. Son 11 años desde la primera experiencia, más de una década. Y todavía siento ese escalofrío en la columna cuando recuerdo los detalles, ese miedo que sentí, esa sensación de estar frente a algo que no debería existir. Algunos recuerdos se desvanecen con el tiempo, se vuelven menos vívidos, pero esos no. Esos siguen nítidos como si hubieran ocurrido ayer. Primer relato. Vivía en el interior y el autobús escolar me dejaba en el pueblo. Y desde allí caminaba más o menos 1 kilómetro hasta mi casa. Era así todos los días. El autobús no entraba a las propiedades rurales más alejadas, así que paraba en el pueblo central y cada niño seguía a su casa caminando. Algunos vivían más cerca, 200 o 300 metros. Yo vivía más lejos, tenía que caminar 1 kilómetro. Pero era tranquilo, el camino era seguro, conocido, lo hacía todos los días. Mi mamá siempre iba a buscarme, pero ese día estaba en la ciudad. Había ido a resolver unas cosas, pagar cuentas, hacer compras, esas cosas que se hacen cuando uno va a la ciudad. Y como era tranquilo, fui sola, pues pronto llegaría mi papá. Mi mamá había llamado avisando que no iba a dar tiempo de volver antes de que el autobús me dejara, así que mi papá me dijo que fuera caminando, que él llegaba poco después. No era la primera vez que iba sola, ya había hecho ese camino algunas veces sin acompañante, así que no había problema. En el camino había un árbol muy grande y justo adelante una iglesia. El árbol era inmenso, antiguo, de esos que deben tener cientos de años. El tronco era tan grueso que 3 personas tomadas de la mano no podrían abrazarlo completamente. Las ramas se extendían formando una copa enorme que daba sombra en un radio de varios metros. Era un árbol bonito, pero también tenía algo medio sombrío, medio pesado. Y justo después del árbol, unos 50 metros adelante, había una iglesita pequeña, sencilla pero bien cuidada. Cuando estaba cerca del árbol, sentí como si alguien caminara detrás de mí. Fue una sensación física, ¿saben? Ese escalofrío en la nuca, esa certeza de que alguien te está observando, siguiéndote. Miré, no vi nada, así que continué. Miré hacia atrás varias veces, escudriñé el camino con los ojos, pero no había absolutamente nadie. La carretera estaba vacía, solo yo allí. Entonces pensé que estaba imaginando cosas y seguí caminando. Al lado había una plantación de soya y de un lado estaba la soya y del otro el árbol grande. El camino pasaba justo en medio con la plantación de un lado y el árbol grande del otro. La soya estaba alta en esa época, ya madura, casi en punto de cosechar. Fernanda, la soya se doblaba como si alguien estuviera pisando, pero no había nadie y tampoco hacía viento. Las plantas iban curvándose, doblándose, formando un camino, un rastro, como si alguien invisible estuviera caminando por la plantación. Y no había viento. El día estaba tranquilo, quieto, sin ni una brisa. Las otras plantas alrededor estaban completamente inmóviles, así que no podía ser viento. Era algo caminando allí, algo que no podía ver, pero que estaba definitivamente presente. Cuando me detenía, eso también se detenía. Lo probé varias veces. Me quedaba inmóvil y las plantas también paraban de moverse. Cuando volvía a caminar, volvían a curvarse, siguiendo mi ritmo. Empecé a correr y sentía que algo corría conmigo. El pánico se apoderó de mí. Solté la mochila de los hombros, la agarré por la correa y empecé a correr lo más rápido que podía. Y las plantas empezaron a moverse más rápido también, siguiendo mi velocidad. Cuando miraba a mi lado, la soya seguía moviéndose, el rastro seguía formándose, yendo exactamente a la misma velocidad que yo. Y solo paró cuando llegué cerca de la iglesia que había allí. En el momento en que pasé por frente a la iglesia, todo cesó. Las plantas dejaron de moverse. Esa sensación de ser seguida desapareció completamente. Fue instantáneo, como si hubiera una línea invisible que esa cosa no podía cruzar. Y esa línea era exactamente donde comenzaba el terreno de la iglesia. Seguí caminando con el corazón casi en la boca, pero no ocurrió nada más. Caminé el resto del trayecto hasta casa respirando agitada, mirando hacia atrás cada 2 segundos, todavía temblando de miedo. Cuando llegué a casa, mi papá ya estaba allí.
Le pareció raro mi estado. Me preguntó por qué estaba tan asustada, tan sudada, tan pálida. Después le conté a mi papá lo que había ocurrido. Y él me dijo que debajo de ese árbol habían asesinado a un muchacho y que muchos contaban que allí ocurrían cosas extrañas. El muchacho había sido asesinado hace unos 10 años en una pelea que empezó en un bar y terminó allí debajo del árbol. Fue una muerte violenta. Y desde entonces las personas relataban experiencias extrañas en ese lugar. Quien pasaba en moto, por ejemplo, decía sentir como si alguien se montara en la moto. Sentían el peso extra, sentían la moto ponerse más pesada, más difícil de controlar, como si realmente hubiera alguien subiéndose a la parte de atrás. Algunos hasta decían sentir manos agarrándolos por la cintura. Después de ese día yo nunca más pasé por allí sola. Siempre esperaba a alguien para ir acompañada, o tomaba un camino alternativo más largo, pero que evitaba ese árbol. Y ahora vamos para el segundo relato enviado por la misma persona. Ese ocurrió algunos años después, cuando yo ya era un poco mayor, pero todavía vivía en la misma región. Ese fue en la Cuaresma. Tenía 15 años y estudiaba de noche. Había empezado la secundaria y las clases eran en el periodo nocturno. Llegué a casa y fui a jugar con mis dos perras. Eran un gran danés y eran enormes. El gran danés es una raza gigante. Las mías eran hembras, pero aún así eran del tamaño de un becerro pequeño. Eran dóciles, juguetonas. Les encantaba la atención. Y el padre de ellas estaba amarrado por ser un perro bravo. El macho era todavía más grande y tenía un temperamento más agresivo con los extraños. Pero con nosotros era manso, conocía a la familia. Nunca le había hecho nada a nadie de casa. Y de noche era soltado para hacer la guardia de la propiedad. Era cerca de la 1 de la mañana cuando empecé a escuchar algo corriendo alrededor de la casa y lanzándose contra la puerta de la sala. Todavía estaba despierta mirando el celular cuando empecé a escuchar los ruidos. Eran pasos pesados, rápidos, corriendo en círculos alrededor de la casa. Y luego algo se lanzaba contra la puerta con fuerza, haciendo temblar la casa entera. La golpe era muy fuerte y pensé que eran las perras jugando. Pero entonces las escuché ladrar y luego llorar. Aquello seguía corriendo y parecía que les estaban pegando, ¿saben? Era esa la sensación que daba. Los ladridos se convirtieron en lamentos de dolor y miedo, ese sonido que hace un perro cuando lo están golpeando. Era horrible de escuchar, me partía el corazón imaginar a mis perras sufriendo allá afuera. Pero al mismo tiempo tenía mucho miedo de abrir la puerta, de salir a ver qué estaba pasando. Mi papá se levantó corriendo, agarró la escopeta y fue a ver qué estaba pasando. No vaciló, escuchó el ruido, escuchó a las perras llorando, ya se levantó agarrando el arma y fue directo a la puerta. Encendió la luz exterior, destrabó la puerta, la abrió de un golpe, escopeta en mano, listo para dispararle a cualquier cosa que estuviera lastimando a nuestros animales. Pero afuera no había nada, absolutamente, absolutamente nada. Ningún animal, ninguna persona, ninguna señal de lo que podría haber hecho todo ese ruido, esas golpizas en la puerta, esos ataques a las perras. Solo las perras encogidas y muertas de miedo. Estaban temblando, agarradas una a la otra, los ojos bien abiertos de pánico. Cuando vieron a mi papá, vinieron corriendo hacia él, escondiéndose detrás de sus piernas. Y el padre de ellas dentro de su casita. El perro grande, el macho bravo que debería estar defendiendo el territorio, estaba metido dentro de su casita, en el fondo, temblando también. Mi papá nunca había visto a ese perro con miedo de nada. Ya había enfrentado a jaguar, ya había peleado con otros perros, ya había corrido detrás de ladrones, pero nunca había demostrado miedo. ¿Qué? Y allí estaba él, escondido, aterrado. Cuando amaneció, vimos unas huellas enormes, y hasta hoy no sé qué era. Las huellas estaban por todas partes, alrededor de toda la casa. Eran huellas que parecían de perro, pero eran demasiado grandes, mucho mayores que las de nuestro gran danés macho. Y tenían una forma algo extraña, medio rara, como si fuera un perro, pero no exactamente. Las garras eran demasiado largas, los dedos muy espaciados. Pero sinceramente, lo que más encaja es un hombre lobo. Sé que parece una locura, que parece cosa de película, pero no hay otra explicación que tenga sentido. Era Cuaresma, que es cuando dicen que el hombre lobo se transforma. Era una criatura grande, fuerte,
que corría en 2 o 4 patas, que atacó a nuestras perras, pero no las mató, como si estuviera solo jugando, o probando, o afirmando dominio, y que desapareció sin dejar rastro más allá de las huellas. Bueno, Fernanda, esos son solo la mitad de los relatos que me han ocurrido. Tengo muchos otros. Ocurrieron varias cosas a lo largo de estos años viviendo en el interior. Cosas que vi, cosas que escuché, cosas que sentí. Algunas puedo explicarlas, otras no. Algunas fueron aterradoras, otras fueron más curiosas que aterradoras. Pero todas dejaron marca, todas quedaron guardadas en la memoria. ¿Quién sabe si vuelvo para contar más? Si quieres, y a los suscriptores les gustan estas historias, tengo muchas otras para compartir. Experiencias mías y también de familiares, de vecinos, porque en esa región ocurrían muchas cosas extrañas. Parecía un lugar propicio para lo sobrenatural, ¿saben? Como si la frontera entre nuestro mundo y el otro fuera más delgada allí. Un beso para ti y para todos los suscriptores del canal. Gracias por darle voz a estas historias, por crear este espacio donde podemos compartir nuestras experiencias sin miedo al juicio. Es reconfortante saber que no estamos solos, que otras personas también vieron, también vivieron cosas inexplicables. Un beso, ¿está bien? Muchas gracias. Y si tienen más relatos, pueden mandarlos aquí al canal. Ese relato, gente, fue bastante parecido con la situación, en este caso, fue bastante parecida a la del relato anterior. Es que la misma persona mandó 2 relatos en un mismo correo. Así que para no perderlos, los leí ambos. Y en este caso, el primero, que era sobre plantaciones, me pareció muy interesante. Así que quise incluir el primero y el segundo juntos, ¿está bien? El primero encaja perfectamente en el tema de plantaciones embrujadas, con esa soya moviéndose sola, esa presencia invisible caminando por la plantación. Es exactamente el tipo de historia que estaba buscando para esta colección. Y el segundo, aunque no sea específicamente sobre plantación, era tan bueno, tan aterrador, que no quise dejarlo fuera. Además, le ocurrió a la misma persona en la misma región, así que hay una continuidad, una conexión entre las historias. Pero de todas formas, miren, un beso, ¿está bien? Muchas gracias. Y una vez más, si tienen más relatos, pueden mandarlos aquí al canal. Camila, me encantaron tus historias y realmente me gustaría escuchar las otras experiencias que mencionaste. Parece que tienes mucho más que contar. Y sé que los suscriptores también querrán escuchar. Así que no dudes en mandar más relatos, ¿está bien? Y bueno, gente, esos fueron los relatos de hoy. Espero mucho que los hayan disfrutado. Fue una colección intensa, llena de historias aterradoras, de experiencias que no tienen explicación racional. Las plantaciones parecen ser realmente lugares propicios para apariciones, para fenómenos extraños, y sigo muy curiosa sobre el porqué de eso. Sé que están acostumbrados a tener más videos a lo largo de los días, pero conforme me vaya acomodando mejor en el apartamento nuevo, voy a volver con la frecuencia de antes. La mudanza siempre es complicada, siempre hay 1000 cosas que hacer, 1000 cosas que resolver y todo al mismo tiempo. Pero me estoy organizando, de a poco todo va quedando en su lugar. Hoy mismo, de hecho, estuve desde las 9 de la mañana, que fue cuando inicié la grabación, y estoy terminando ahora a las 4:30 de la tarde. Es un video que no sé cuántos minutos va a dar, pero creo que va a dar como 1 hora de video más o menos, o cerca de eso. Fue un día entero de grabación, parando y volviendo, parando y volviendo. Pero es que hay que parar a cada rato para recibir a un profesional que está haciendo esto, otro que está haciendo aquello y para recibir mercancía, porque muchas cosas eran del apartamento anterior. Como nos mudamos, tuve que comprar varias cosas nuevas, así que van llegando de a poco. El apartamento anterior era amoblado, así que muchas cosas se quedaron allá. Ahora estoy teniendo que amueblar todo prácticamente desde cero. Incluso estoy sin nevera, que era la única compra que no podía atrasarse. Y adivinen, es la que se atrasó. Debía haberse entregado el viernes o sábado. Y hoy es lunes y no la entregaron. Estoy teniendo que usar una hielera con hielo para conservar las cosas. Es bastante complicado. Ya llamé a la tienda a reclamar. Prometieron que entregan mañana sin falta. Pero vamos a ver. También estoy sin wifi y voy a tener que usar mi celular como router para poder subir este video al editor. La instalación de internet está programada solo para la semana que viene, así que hasta entonces me las voy a tener que arreglar con los datos móviles del celular. Y espero mucho poder subir rápido,
porque el archivo es pesado y usar datos del celular para eso es bastante arriesgado. Pero bueno, gente, es eso. Espero mucho que hayan disfrutado este video. Y es eso, un gran beso, chao, chao. Y los veo mañana en los próximos relatos, en el próximo video. Voy a seguir trayendo contenido aunque esté en medio de toda la agitación de la mudanza, porque sé que les gusta, sé que esperan los videos y no quiero dejarlos esperando. Chao, chao, gente. Y muchas gracias por todo el apoyo, por toda la comprensión. Ustedes son increíbles.